Vamos a estar hablando de la visión hebraica del Mesías y su papel como rey. El reino de David y por qué el judaísmo moderno rechaza a Yeshua. Así es que comencemos. La lección anterior terminó discutiendo la letra Mem abierta y cerrada. La forma abierta alude a cosas que están siendo reveladas. Hay que recordar que la forma cerrada alude a cosas que están ocultas. Recuerde que en el pensamiento rabínico, la Mem habla del concepto de cosas que están escondidas siendo reveladas. La escritura está llena de verdades escondidas por Dios y para aquellos que se inclinan a buscar, escuchar y guiarse por su espíritu, Dios les revela cosas. El mayor de los misterios que estaban ocultos y están siendo revelados es sobre la persona del Mesías. Se relacionan con quién y qué es Él. El Salmo 24 del verso 7 al 10 dice así: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos puertas eternas, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos puertas eternas, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Los sabios rabínicos, incluido el Gaón o genio de Vilna, dijeron que el que abre las puertas celestiales, el que se revela en Isaías 9, es el Mesías mismo. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Jehová Sabaoth. Isaías 9 del verso 6 a 7. Ahora, un rabino medieval, David Kimchi, que se llama Radak, conectó el Mem, la letra Mem cerrada de Isaías 9, con otro error tipográfico hebreo que se encuentra en Nehemías 2. Vamos a ver qué dice. Nehemías 2:13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia el pozo de la serpiente y la puerta de los desechos, y vio los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas quemadas a fuego. La palabra traducida como derribados es haprubsim. El tema es que la mem o la letra mem abierta aparece al final de la palabra nuevamente cuando debería ser un mem sofit, la forma final de la letra allí escrita. Según las leyes que siguen los escribas cuando copian el texto, es muy poco probable que alguien haya cometido un error de tipografía. En el contexto de la declaración de Nehemías como derribado, se refiere a los muros de Jerusalén que fueron derribados y abiertos cuando la ciudad fue destruida. Cuando se compara con la mem cerrada en Isaías 9, la mem abierta aquí alude a dos apariciones del Mesías, una aparición oculta y una aparición revelada. El Mesías caminaba y enseñaba abierta y visiblemente. Esta es la forma abierta de la letra Mem. Él enseñaba en el templo. Mashiach aparece de nuevo, Mem Sofit, cuando los muros sean reparados y asuma el papel de rey con el gobierno sobre sus hombros, según Isaías 9. Los muros que se están reparando hablan de un tiempo cuando hay un rey, un reino, y el Mesías se sienta en el trono de su padre David con el gobierno sobre sus hombros. Y una vez más, Israel será una nación no segregada ni esparcida. Dice Amós 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus daños
Levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en los días de antaño. La primera vez que apareció el Mesías, los muros fueron derribados. Cuando aparezca el Mesías, los muros de la ciudad de Jerusalén serán restaurados. Cuando aparezca el Mesías, Israel como pueblo y la ciudad de Jerusalén serán restaurados. La última vez que Israel fue una nación bajo un rey fue cuando David era rey. Por lo tanto, es el tabernáculo de David el que será restaurado. La brecha será reparada y habrá un rey. Esto es un anticipo de lo que está en las fuentes rabínicas, que les dice a los lectores que hace mucho tiempo muchos judíos creían de manera similar a lo que creen los cristianos sobre el Mesías. Siempre ha habido una creencia judía en la venida del Mesías. La última vez que Israel fue una nación bajo un rey fue cuando David estaba en su trono. Recuerden esto. Restaurando el reino de David. Moshe ben Maimónides, el Rambán, fue un sabio de la Edad Media que escribió 13 principios fundamentales de la fe judía. Creo con fe completa, dijo él, en la venida del Mashiach, aunque se tarde. No obstante, yo lo espero todos los días que él vendrá. Esto es uno de los principios de la fe número 12 que Maimónides escribió. Parafraseando lo que Maimónides está diciendo, él aparecerá a aquellos que lo buscan. Ahora, ¿qué importante es este concepto? Y hagamos una pequeña pausa aquí, porque estamos tan enfrascados en nuestra vida, vivimos tan agitados, tan apurados, tantas noticias, tanta información todo el tiempo, que muchas personas en realidad no tienen tanto tiempo para orar, tampoco tienen mucho tiempo para estudiar o leer la Escritura, para buscar y profundizar. Vamos a la iglesia, oímos la prédica, regresamos a nuestro corre-corre de la vida y se nos olvida lo que está por venir. Se nos olvida el pensar en lo que viene después de este tiempo. ¿Sabes? Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, pero cuando se presenta en Patmos ante su discípulo amado Juan, no fue el muchacho que Juan conocía en la cruz. Se presentó delante de él como quien él verdaderamente es, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué me dice eso a mí? Que hay mucho más acerca del Mesías que solo la parte de su manifestación como hombre en la tierra. Y nosotros como hijos de Dios debemos comenzar a soñar, a prepararnos para ese tiempo que se acerca del milenio, donde estaremos con Él para siempre. Entonces, para ratificar lo que Maimónides escribió en su lección de fe, punto número 12, si no lo esperamos, si no estamos buscando y atentos al tiempo designado, al Moed de Dios, ¿cómo sabremos esperar al Mesías que viene por su iglesia? Él aparecerá a aquellos que lo buscan, a aquellos que lo esperan. Entre estos 13 atributos del judaísmo está la creencia en el Mashiach. De nuevo, parafraseando Maimónides, los judíos deben creer que el Mashiach o el Mesías se levantará y restaurará el reino de David, o no serán judíos. Maimónides está diciendo que el Mesías reconstruirá el templo, reunirá a los dispersos de Judá y restablecerá la Torá. Todas estas son creencias fundamentales del judaísmo y según el Rambam, si uno no cree en estas cosas, entonces no es realmente judío. En otras palabras, tú te puedes llamar judío de nacimiento, pero en el espíritu, si no crees en estas cosas, en estos puntos fundamentales de la doctrina del Mesías, entonces en realidad no eres judío. Isaías 11:9 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar.
Es importante recordar que la letra Mem es representativa del agua y el agua es emblemática del Mesías. Así se puede deducir del texto que la tierra estará llena del conocimiento del Señor porque las aguas, el Mashiach, está aquí. Hay tanto que aprender. Nunca dejaremos de aprender. Aún durante el milenio, aún después del milenio, cuando entremos en un nivel de eternidad más profundo con el Señor, seguiremos aprendiendo. Así de profundo, de maravilloso, de excelso, glorioso, majestuoso e infinito es el Señor. Amén. El Mashiach es quien abre la puerta para revelar las cosas celestiales que han estado escondidas. Él revela información, conocimiento, sabiduría y comprensión acerca de sí mismo, el Creador. Juan 5:19 dice, entonces, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo de la misma manera. Mashiach está revelando al Padre a la humanidad. Él vino para obedecer al Padre, pero también vino a revelar el amor, su condición como Padre, el corazón de un Padre. Él es un Dios celoso, Él es un Dios que hace justicia y juicio, pero por sobre todas las cosas, y nunca lo olvides, Él es papá. Y Mashiach, Jesús el Mesías, está revelando al Padre, a la humanidad, a través de los milagros, a través de las señales, los prodigios, mostrando a alguien lleno de amor, lleno de compasión por la humanidad. Amén. El judaísmo cree que viene un día en que el Mesías aparece y abre las puertas que han estado cerradas. Él hace esto para revelar cosas celestiales. Cuando el Mesías abre las puertas que han estado cerradas, la tierra entonces estará llena del conocimiento del Señor. Será un tiempo sin precedente, será un tiempo en que disfrutaremos. Si ahora nosotros salimos, por ejemplo, de paseo y vemos la naturaleza, la hermosura del mar, de las montañas, de la nieve, los árboles, las flores, los animales. Imagínense cuando Jesús abra esas puertas y entre el conocimiento como una inundación del conocimiento de quién es nuestro papá. Los cristianos creen que Yeshua ya vino e inició ese proceso y también que Él vendrá nuevamente para llevar las cosas a un buen término. En otras palabras, restaurar como al principio. Él vino a restaurar lo que se perdió en el huerto. Él vino a restaurar todo lo que se perdió cuando Adán desobedece. Ahora viene un tiempo de restauración, de restitución y será maravilloso. Me pregunto, ¿estará usted esperando este tiempo con ansias? ¿Estará usted preparando su corazón para ese día en que veremos al Mesías cara a cara? Estas son cosas importantes. Usted debe soñar y estudiar y soñar. Amén. Sofonías 3:9 dice así, porque entonces devolveré a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. El judaísmo cree que al Mesías se le ha dado la responsabilidad y la autoridad para hacer que estas cosas sucedan. Ahora vamos a ver el Mesías y la redención mesiánica. Maimónides, uno de sus apodos, por así decir, es el Rambán, quien fue un sabio muy importante. Fue tan lejos como para decir que quien no cree y no espera su venida, niega a los profetas y la Torá. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el corazón de la Escritura, el regreso del Mesías, el que el Mesías sea instituido como rey.
del universo y que rija desde Jerusalén es el corazón de la palabra de Dios. Así que cuando Maimónides va tan lejos como para decir que quien no cree y no espera su venida niega a los profetas y la Torá, creo que le dio el golpe encima del clavo. Acertó con decir esto. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema, el remes que vemos es que Jesús vino y regresa para regir desde Jerusalén por 1000 años, restaurando así todas las cosas y cumpliendo el deseo del corazón del Padre. ¿Entienden eso? Juan 5:46 dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió acerca de mí. Imagínense cuando Jesús habla estas palabras delante de los religiosos. ¿Cuál es el remes? Que yo soy Dios. ¿Cuál es el mensaje escondido a que Jesús está aludiendo? Moisés, ustedes lo tienen sobre un altar. Moisés piensan que es lo máximo. Sin embargo, Moisés escribió de mí. En otras palabras, yo soy Dios. Yeshua fue a los profetas para exponer todo lo que estaba escrito acerca de él mismo. Él trató de que las personas entendieran. Ustedes llevan miles de años orando y hablando esta palabra y aquí me tienen en persona, parado delante de ustedes. En ese sentido, Maimónides está de acuerdo con los conceptos que Yeshua reveló, que la creencia en el Mesías y la redención mesiánica, Geulá en hebreo, es fundamental para el judaísmo. Otros líderes y maestros judíos del pasado han escrito sobre el Mesías, particularmente en tiempos en que las expectativas mesiánicas eran altas, y mejor tiempo que este para que conocimiento y revelación acerca del Mesías sean dadas no hay. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo del fin, se acerca el tiempo del encuentro y entonces necesitamos tener este conocimiento y desear con todo nuestro corazón, como dice la Escritura al final del libro de Apocalipsis, sí ven Señor Jesús. Mientras más meditamos en Él y buscamos en la palabra todo lo que habla de Él, más nos enamoramos de Él. Otros líderes y maestros, como dije anteriormente, han escrito sobre el Mesías durante tiempos en que la expectativa mesiánica era alta, nunca más alta que en este tiempo. En la Edad Media, Moshe ben Nachman, el Rambán, escribió el Sefer HaGeulá, el libro de la redención, y el rabino Yishak Abarbanel escribió varios libros sobre el Mesías. Fue contemporáneo de Cristóbal Colón. Este rabino Abarbanel desempeñó un papel importante al influir en la financiación de la expedición de Cristóbal Colón. El hombre estaba bien conectado. Escribió Mashmi, a Yeshua, que son profecías en el Tanakh. Escribió Mayanei Hav Yeshua, que es un comentario sobre Daniel. Escribió Yeshua Meshijo, que es un comentario sobre otro comentario. De sus escritos, estos 3 libros en particular fueron enumerados por una razón. El judaísmo siempre ha conectado la idea de la redención con la salvación y esas cosas siempre han estado conectadas con el Mesías. Los creyentes conocen al Mesías como Yeshua, pero recuerde que en la actualidad muchos judíos no saben quién es Él. Saben quién es Jesús, tal como lo describen los cristianos. Pero ¿qué se presenta muchas veces a una persona a través del lente occidental o del lente griego? Y claro que el judío no puede entender lo que se le está presentando. Es algo extraño para ellos.
Es interesante que de alguna manera el nombre Yeshua encontró su camino en los libros sobre el Mesías y la redención, que fueron escritos por el rabino influyente y conocedor. El Mesías está atado a los últimos tiempos. El rabino Yitzhak Abarbanel y otros llegaron a calcular el tiempo del fin creyendo que era un deber. Y él dijo: aquel a quien realmente le importa hará un esfuerzo para descubrir lo que será al final. En otras palabras, nuestra vida debe moverse y debemos llevar nuestra vida alrededor del reino de Dios. O sea, debe ser el centro de nuestra vida. Debemos estudiar consistentemente, buscar, indagar y orar. Aquel a quien realmente le importa hará un esfuerzo para descubrir lo que será al final. Así como hoy en día cuando la gente trata de calcular las cosas y otros vienen en contra de eso, así fue en su día también. Muchos de sus contemporáneos vieron este proceso como perjudicial, pero él persistió. El punto es que la venida del Mesías estuvo y está ligada al concepto de los últimos tiempos. En hebreo, últimos tiempos es la palabra ketz, que significa el fin. La venida del Mesías al final de los días no es un concepto cristiano desarrollado hace 2000 años. Es un concepto hebreo que fue establecido en las Escrituras. Cuando Jacob bendijo a su hijo Dan, estaba esperando la salvación. Génesis 49, 18 dice: tu salvación he esperado, oh Señor. La frase para tu salvación, Leshuteja, que significa tu Yeshua, en general, esta definición del Mesías del judaísmo moderno es un hombre que viene en el futuro y es elegido para ser un rey davídico. Desde el principio, Israel ha estado anticipando y esperando a Yeshua. Por eso esa frase, tu salvación he esperado, oh Señor, en Génesis 49, cuando Jacob está orando por su hijo, esa frase, tu salvación, lishetuja, significa tu Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua en hebreo implica o significa salvación. El judaísmo moderno cree que el Mesías gobernará a Israel durante un tiempo de paz universal. También se refieren a cómo la redención y creen que esta redención de Israel vendrá después de un tiempo de angustia de Jacob. Esto se llama Shevlei Mashiach, los dolores de parto del Mesías. Yeshua se dirigió a esta creencia y expectativa de la redención que viene durante un tiempo de angustia. En Lucas 21, versos 25 al 28 dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, lo hemos visto. Y en la tierra angustia de las naciones, perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En el judaísmo, desde hace mucho tiempo, se espera un tiempo de redención durante el cual vendría el Mesías. Jacob esperaba al Mesías hace miles de años y Moisés incluso le dio a Israel el nombre del Mesías en esa expectativa. Si bien existe un consenso sobre la era mesiánica, la era de la redención y el tiempo de la angustia de Jacob, no existe una visión coherente y universal de quién y qué es el Mesías dentro del judaísmo, ni nunca la ha habido. Se podría argumentar que lo mismo ocurre en el cristianismo actual. Según el doctor Michael Brown, no existe una discusión sistemática sobre el Mesías en los escritos judíos, incluso el Talmud. Lo que quiere decir es que no hay una escritura o una sección de la escritura que hable y describa al Mesías de manera exhaustiva. En cambio, se aprende línea por línea,
precepto por precepto. Si buscamos la Escritura, si estudiamos consistentemente la palabra, vamos a encontrarnos de manera inevitable con Él, porque Él está desde el principio hasta el fin. El Talmud es esencialmente la Biblia del judaísmo que se enfoca en decisiones legales en lugar de un conjunto de creencias. Las cuestiones relacionadas con el Mesías se considerarían un conjunto de creencias. El Mesías es un tema que hay que interpretar estudiando línea por línea. ¿Por qué? Porque en ningún pasaje bíblico dice, este es el Mesías, sino que es algo escondido, algo que no se ve a simple vista, sino para aquellos que profundizan. Un individuo debe percibir la sabiduría oculta de la que habló Pablo. Un ejemplo de esta sabiduría oculta es lo que el instructor discutió en Isaías 9 y Nehemías 2. Les recomiendo que vuelvan a la clase 2 y después tomen esta clase nuevamente y recuerden lo que esas letras hablan. Este es un método de estudio que los creyentes aprendieron de sus amigos judíos. No hay consenso en el judaísmo acerca de quién y qué será el Mesías, y el judaísmo no siempre ha acertado. Ha habido muchos aclamados como Mesías que resultaron ser falsos Mesías. Bar Kokhba, un líder militar, fue declarado Mesías por el rabino Akiva, un famoso sabio. Bar Kokhba era un líder militar que se esperaba que liberara a Jerusalén y limpiara la tierra. El Mesías limpiará la tierra, pero eso no es todo lo que las Escrituras tienen que decir acerca de quién es Él. Aunque los creyentes pueden extraer cosas muy importantes de las interpretaciones judaicas con respecto al Mesías, solo hay uno que cumplió lo que las Escrituras tenían que decir con respecto al Mashiach, y ese es Yeshua de Nazaret. ¿Por qué el judaísmo moderno rechaza a Yeshua? El comentario judío concluye que la historia del mundo sería de 6,000 años. Los primeros 2,000 años estarían vacíos de la Torá, las instrucciones de Dios. El próximo 2,000 o los próximos 2,000 años sería el periodo de la Torá y el último 2,000 años sería el tiempo del Mesías. Eso significa que durante 2,000 años ha sido el tiempo del Mesías. Los judíos aún buscan al Mesías, a pesar de que fue revelado por primera vez hace 2,000 años, cuando Yeshua of Nazaret fue colgado de un árbol y resucitó. Tanto Yeshua como sus creyentes testificaron que Él es el Hijo de Dios. Y según este comentario judío, durante 2 milenios la gente ha vivido en el tiempo del Mesías y sin embargo los judíos todavía lo buscan. ¿Por qué el judaísmo de hoy no puede ver que Yeshua era el Mesías? El judaísmo moderno se centra en las tradiciones y creencias formadas durante los últimos 500 a 600 años, en lugar de adoptar muchas de las creencias que se remontan a los siglos I y II. Al igual que el cristianismo, su doctrina ha cambiado con el tiempo y no necesariamente para bien. El judaísmo moderno se centra más en las discusiones legales del Talmud que en la verdad revelada por el Tanakh, las escrituras hebreas. Esto no es solo una opinión personal del instructor, sino también la opinión de aquellos criados en el judaísmo. Esto explica por qué el judaísmo no reconoce a Yeshua como el Mesías y por qué los judíos no reconocen al Mesías como algo más que un hombre. Obviamente, Yeshua se vio y se presentó como algo más que un hombre. Eso se consideró a sí mismo como el dador de la vida eterna y el cumplimiento de la palabra. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 5:45 al 47 dice así, no penséis que os acusaré ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés en quien confiáis. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque escrito está acerca de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? El judaísmo rechaza a Yeshua como el Mesías porque, como dijo él, en realidad
no le creen a Moisés. En el judaísmo moderno hay más énfasis en el debate sobre Moisés, discusiones legales y conclusiones en lugar de abrir su corazón a lo que dijo Moisés. La mayor parte del judaísmo moderno reconoce a Yeshua como un acrónimo de que su nombre sea borrado. Yeshua es considerado como maldito. Se le considera temer, inmundo, al punto que los judíos ni siquiera saben que el nombre del Mesías es Yeshua. Esto es el judaísmo moderno. Celoso por la Torá. Veamos esto. Miles de judíos del primer siglo que eran celosos por la Torá creyeron en el Mesías. Hechos 21:20 dice, y cuando lo oyeron, glorificaron al Señor y ellos le dijeron, ¿ves, hermano, cuántas decenas de millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley? No vieron ninguna discrepancia entre las afirmaciones mesiánicas de Yeshua y lo que Moisés ha escrito. El Nuevo Testamento es un texto judío hebraico, no un libro cristiano. Es un texto judío que arroja luz sobre lo que dice la Escritura sobre el Mesías y cómo el Mesías Yeshua caminó y cumplió estas cosas. El Nuevo Testamento no fue concebido en el cristianismo, pero se ha utilizado para definir el cristianismo. Yeshua no fue el primer cristiano, fue el Mesías de Israel e inicialmente los que creyeron en él eran judíos. Cuando los judíos los rechazaron y cayeron, fue cuando el beneficio vino a los gentiles. Junto con el beneficio viene la responsabilidad de no pasar por alto su judaísmo, sino restaurarlo. Los creyentes deben ver el asunto desde el punto de vista hebreo para entender por qué los judíos no aceptan la presentación del Mesías por parte de los creyentes. Los creyentes tienen la responsabilidad de revelar a Yeshua a aquellos que lo ven como Yeshu, que su nombre sea borrado. El Mesías Yeshua desea ser revelado a los judíos y los creyentes debemos provocarlos a celos. Recuerden que Pablo estudió con Gamaliel. Es lógico que cuando se presente al Mesías debe ser de una manera que no sea ajena a la mente judía. Los cristianos necesitan reconocer a Yeshua como su rabino y maestro. El judaísmo busca más que un salvador y señor. Los judíos también buscan un maestro y un rabino. Los creyentes no suelen reconocer a Yeshua como su gran rabino y maestro. El rabino maestro Yeshua estará enseñando de la Torá y los profetas. ¿Cómo se sabe esto? En el camino a Emaús con los discípulos usó la Torá, los salmos y los profetas como sus referencias. Y el judaísmo bíblico creía en mucho de lo que cree el cristianismo hoy. Los cristianos necesitan mirar más de cerca lo que Moisés escribió y enseñó. La divinidad dentro del judaísmo. En el libro Los Tesoros del Talmud, esta cita se encuentra. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y sin embargo, el judío ortodoxo cree, aunque nunca lo admitiría, que hay más que una persona en la unidad de Dios. Los judíos recitarán el Shema varias veces al día, pero creen en la unidad de Dios en más de una persona. En la próxima lección examinaré la unidad compuesta de Dios y cómo Dios, siendo uno, no significa necesariamente lo que los creyentes piensan que significa. Hemos llegado al final de esta lección. Espero que hayan aprendido mucho. Hay mucho por qué meditar en esto. Nos vemos en la próxima clase. Shalom.